Buenas tardes. En esta clase nos corresponde analizar las propiedades de las potencias de base racional y exponente entero. El objetivo en específico es comprender las potencias de la base racional y exponente entero, y en esta clase específicamente es transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencias, ya que, dicho sea de paso, las propiedades solo existen para la multiplicación y división de potencias, no así para la suma y la resta. Bueno, habiendo aclarado ese punto, vamos a analizar 5 propiedades de las potencias de base racional y exponente entero, que por cierto son las mismas que en los números, que en otros conjuntos numéricos, simplemente que acá la diferencia es que la base es un número racional. La primera propiedad es la multiplicación de potencias de igual base. Bueno, acá si me dicen si A es un número racional, tendremos que, recuerden que un número racional puede estar escrito en su forma fraccionaria o en su forma decimal. Ya cualquiera de las dos se aplica exactamente lo mismo. Entonces acá, de manera general, me dicen que si yo tengo la misma base, o sea, base A, estoy multiplicando y tengo exponentes distintos, que en este caso los representamos como R y S, que pueden representar cualquier número entero. Entonces, ¿qué hago? Mantengo la base, que es la misma, y los exponentes los voy a sumar. Y acá, como les decía, me indican que R y S deben ser números enteros. Enteros, les recuerdo que pueden ser tanto positivos como negativos. Ahora esto lo vamos a llevar a un ejemplo en particular, en concreto, con números, ya no con álgebra. Bueno, entonces acá tengo base 3 quintos. La primera base la tengo elevada a 4 negativo y luego acá la misma base elevada a 3 positivo. Y si vamos a multiplicar, porque de eso se trata esta primera propiedad, tengo la misma base. Por lo tanto, mantengo lo que es igual y los exponentes, que son distintos, como estoy multiplicando, los voy a sumar. Aquí, lógicamente, rigen las reglas para sumar y restar con números enteros. ¿Ya? Eso lo tienen que manejar muy bien. Entonces, mantengo la base y al sumar 4 negativo y 3 positivo, me resulta menos 1. Eso lo deben recordar si es que no es así. Luego ya tengo entonces la base con el exponente, y para recordar la clase anterior, una de las características de estas potencias es que el exponente no lo puedo calcular cuando es negativo, porque recuerden que el exponente indica la cantidad de veces que se multiplica la base por sí misma. Por lo tanto, debo hacer un manejo matemático para que este exponente me quede positivo. Y para esto invierto la base, es decir, aplico el inverso multiplicativo de la base. Una vez que invierto, el exponente es positivo. Y una vez que es positivo, entonces puedo aplicar la potencia. 5 elevado a 1 me da la misma base que 5, y 3 elevado a 1 me da 3. Por lo tanto, el resultado sería 5 tercios. Esa es la primera propiedad. Y a manera de resumir, como para recordar, esta propiedad dice que debo mantener la base y sumar los exponentes. La segunda propiedad, que también tiene que ver con la multiplicación, ahora me dice que voy a tener bases distintas, pero exponentes iguales, al revés que el anterior. ¿Ya? Entonces, acá me aclaran que A y B son números racionales, es decir, pueden estar escritos como decimal o como fracción. ¿Ya? Eso no olvidar. Y la propiedad me dice que
si tengo bases distintas y exponentes iguales, las bases las debo multiplicar y mantener el exponente, que es igual, ¿verdad? Para las dos bases. Y además me aclaran que R es un número entero, ¿verdad? Porque estamos hablando de base racional exponente entero. Y ahora para llevar esta propiedad a un ejemplo en concreto, me dan esta situación. Tengo menos 0,25 elevado a menos 3 y 2 elevado a 3. Aquí está lo que yo les decía. Este número es racional, pero está escrito en su forma fraccionaria, perdón, decimal. Y este número que está acá es un número entero, pero que también les recuerdo que pertenece a los números racionales porque este número entero yo lo puedo representar como fracción partiéndolo por 1. Y cualquier número que yo pueda escribir como fracción pertenece a los racionales. Por lo tanto, aquí tengo racional escrito como decimal y tengo un racional que está escrito como número entero, pero lo puedo escribir como fracción. Entonces también pertenece a los racionales. Entonces tengo bases distintas, pero exponentes iguales. Y estamos en la propiedad de multiplicación. Acá tengo dos opciones. Al principio puedo escribir inmediatamente como fracción y luego aplicar la potencia o hacerlo al final, cuando ya tenga aplicada la propiedad, que en este caso sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hago? Multiplico las bases, o sea, menos 0,25 por 2 y mantengo el exponente que es menos 3. Realizo esta multiplicación, menos 0,25 por 2 y obtengo menos 0,5, porque recuerden que para multiplicar números positivos y negativos, primero multiplico los signos. Acá sería menos por más, menos. Y 0,25 multiplicado por 2, obtengo 0,5. Listas las bases y mantengo el exponente. Y ahora aplico la potencia. Pero me conviene más, como el exponente es negativo, este número, esta base, escribirla en su forma fraccionaria. Para recordar, este número decimal es un decimal finito. Y para transformar o escribir un decimal finito como fracción, se procede de la forma que ya hemos visto muchas veces, pero aquí la vemos de nuevo. El numerador es el mismo número que yo veo aquí, sin la coma. Denominador, una potencia de 10 que tenga un 0 porque tengo un decimal. Luego simplifico. Acá en este caso me queda 5 partido por 10. Puedo simplificar por 5. 5 dividido en 5 me da 1 y 10 dividido en 5 me da 2. Por lo tanto, este decimal lo escribo como fracción representado como un medio. Y es lo que está acá. Y como la base era negativa, sigue siendo negativa, pero ahora escrita como fracción. Y tengo el exponente negativo. Dijimos que no podemos trabajar con los exponentes negativos, por lo tanto, aplicamos el inverso multiplicativo de la base, es decir, invertimos el orden. El 2 me queda como numerador y el 1 como denominador. Acá no está anotado, pero ustedes saben que está ahí. Cuando yo no tengo ningún denominador es 1 y es ese 1 que está ahí. Entonces, una vez dándolo vuelta e invirtiendo el orden, el exponente me queda positivo y puedo aplicar la potencia, es decir, multiplicar la base 3 veces por sí misma. Y algo que también vimos en la clase anterior es que cuando yo tengo un número negativo en la base y está entre paréntesis, es decir, que el exponente también afecta al signo. Por lo tanto, el signo yo lo debo multiplicar 3 veces por sí mismo. Menos por menos por menos. Lo puedo hacer así, pero también puedo recordar la regla de que si yo tengo una base negativa y un exponente impar, siempre va a resultar negativo. O si no, lo multiplican la cantidad de veces necesarias, porque menos por menos es más y más por menos es menos. Pero siempre que esto sea impar, la base es negativa.
Y 2 elevado a 3, es decir, el 2 multiplicado 3 veces por sí mismo, obtengo 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y ahí tengo el resultado entonces de esta situación que me plantean como ejemplo. La tercera propiedad, en resumen entonces, en la segunda propiedad es que debo multiplicar las bases y mantener el exponente. Recuerden que siempre lo que tenemos igual se mantiene, ¿ya? Entonces la tercera propiedad que vamos a analizar se llama potencia de una potencia. Entonces acá algebraicamente nos indican, me dicen, si A es un número racional, recuerden, escrito como decimal o como fracción, cualquiera sea el caso, tenemos que la base elevada a un exponente y luego elevado nuevamente a otro exponente, yo debo mantener la base y multiplicar estos exponentes. Aquí me queda A, R por S. Y R y S son números enteros. Recuerden que pueden ser positivos o negativos. Entonces, para aplicar esto en un ejemplo en concreto, me proponen esta situación. Me dicen 2 novenos elevado a menos 2 y luego vuelto a elevar a 3. Entonces, ¿qué hago? Según la regla, mantengo la base, 2 novenos, y los exponentes los voy a multiplicar. Obviamente, cuando aquí multiplico, tengo que conservar las propiedades o la forma de multiplicar números positivos y negativos. Y para eso primero multiplico los signos, que en este caso sería menos por más, menos, y 2 por 3 me queda 6. Y luego de esos dos, las dos potencias que tenía juntas, ahora me queda solamente menos 6. Entonces me queda 2 novenos elevado a menos 6. Ahí apliqué la propiedad. Entonces ahora, ¿qué me queda? Resolver con lo que ya hemos visto. Me queda la base elevada a un exponente negativo. Recuerden que no puede ser el exponente negativo, por lo tanto, aplico el inverso multiplicativo en la base, es decir, invierto el orden y el exponente ahí me queda positivo. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar la potencia. Y para aplicar la potencia, recuerden que afecta tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, me queda 9 elevado a 6 y 2 elevado a 6. Y aquí este número indica que multipliqué el 9 6 veces. 9 por 9 por 9 por 9 por 9 y lo mismo el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces y obtengo este resultado. Potencia de una potencia. Y como resumen, para recordar, debo mantener la base y multiplicar los exponentes cuando se trata de una potencia de una potencia. La cuarta propiedad, ahora vamos a ver las divisiones, porque anteriormente vimos todo lo que tenía que ver con la multiplicación. Ahora la división de potencias de igual base. Acá me dicen si A, recuerden que A puede ser cualquier número racional, ya sea escrito como decimal o como fracción, o como entero, también sirve. Pero me dicen que A no puede ser cero. ¿Por qué? Porque la potencia no tendría sentido, la propiedad, si es que la base fuera cero, porque siempre me va a resultar cero. Entonces, en ese caso no se aplica. Para todos los demás, sí me aplica la propiedad. Entonces me dicen, tengo la misma base dividida, pero tengo distintos exponentes. Siempre lo que tengo igual lo mantengo, y en este caso es la base, y como estoy dividiendo, los exponentes distintos los voy a restar. Y R y S son números enteros, pueden ser positivos y negativos. Entonces ahora vamos a aplicar en un ejemplo concreto esta propiedad, que acá me la dieron de forma algebraica. Entonces me proponen esta base, que es la misma, pero una elevada a menos 2 y la otra está elevada a 4. Y vamos a dividir. Entonces, aquí como la base es igual, dijimos que vamos a mantener la base y los exponentes, como estoy dividiendo, los voy a restar.
Entonces me queda menos 2 menos, porque estoy dividiendo, 4. Y menos 2 menos 4, aplicando todas las reglas para sumar y restar números enteros, que eso siempre deben recordar por si se les olvida. Entonces menos 2 menos 4, obtengo menos 6. Me queda 4 tercios elevado a menos 6. Como el exponente, yo no puedo aplicar una potencia con exponente negativo, aplico el inverso multiplicativo, es decir, invierto el orden de la base y obtengo el exponente positivo y ahora puedo aplicar la potencia. La potencia la aplico tanto en el numerador como en el denominador. 3 elevado a 6, obtengo 729 y 4 elevado a 6, 4096. Recuerden que no es lo mismo multiplicar 3 por 6 que multiplicar el 3 6 veces por sí mismo. Ahí obtengo el resultado. Esa es la cuarta propiedad y como resumen de esta propiedad, para recordar, cuando tengo una división de potencias de igual base, debo mantener la base y restar los exponentes. Y la última propiedad que vamos a analizar es la división de potencias de igual exponente. Y aquí también hay una restricción. Me dicen si A y B, que son las bases, son dos números racionales, ya sea escritos como decimal o como fracción, tendremos que A elevado a R dividido en B elevado a R, acá me indican que B debe ser distinto de 0, porque como estamos dividiendo, yo no puedo dividir ningún número por 0 porque eso no existe. ¿Ya? Entonces, la única restricción es que B no puede ser 0, pero puede tomar cualquier otro valor, dentro obviamente de los números racionales. Entonces, tengo distinta base dividida por el mismo exponente. ¿Qué hago? Divido las bases y mantengo el exponente. Y me dicen que R es un número entero porque puede ser positivo o negativo. Y me proponen este ejemplo en concreto para aplicar la propiedad. Acá me dan menos 0,8 elevado a menos 2 y 2 quinceavos elevado a menos 2. Yo les indiqué anteriormente que para poder aplicar podemos inmediatamente escribir como fracción ambas bases o lo podemos hacer una vez que ya lleguemos a obtener una sola potencia y ahí luego aplicamos. No vamos a seguir el ejemplo como está acá. Vamos a hacerlo al final. Entonces, tomo ambas bases, las elevo al mismo exponente que es menos 2, divido las bases y mantengo el exponente. Y para dividir esta base, tengo la primera escrita como decimal y la segunda como fracción. Yo no puedo operar con registros distintos, por lo tanto, llevo ambas a su forma fraccionaria. Recuerden que este es un decimal finito y para escribir como fracción, en el numerador anoto el número que yo veo aquí sin la coma y en el denominador una potencia de 10 que tenga un 0 porque tengo un decimal en este caso. Entonces me queda 8 décimos. Y una vez ya que tengo escrito todo como fracción, y este me queda negativo porque originalmente era negativo, solamente por ese motivo. Divido entonces las bases. Para dividir las bases, debo multiplicar por el inverso multiplicativo de la segunda. Recuerden, la primera queda en el mismo orden de la primera fracción, la división la cambio a multiplicación y en la segunda fracción invierto el orden del numerador y el denominador. Y luego multiplico acá estas dos bases. Primero multiplico los signos, menos por más me da menos. Y si alguno se pregunta por qué luego de multiplicar estas dos fracciones me da 6, porque acá no nos indican el detalle, yo se los incluí, y es porque debo simplificar. Acuérdense que puedo simplificar cruzado cuando estoy multiplicando. Entonces, el 8 y el 2, ambos pueden ser simplificados por 2,
Por lo tanto, 8 dividido en 2 me da 4 y 2 dividido en 2 me da 1. Y acá, en este caso, el 15 y el 10 pueden ser simplificados por 5. Y 15 dividido en 5 obtengo 3 y 10 dividido en 5 obtengo 2. Por lo tanto, ahí simplifiqué de inmediato y me queda arriba en los numeradores 4 por 3, 12 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, me queda 12 partido en 2, obtengo 6. Esa es la explicación de por qué ahí sale inmediatamente el 6. Es porque acá simplificamos y me quedó 12 partido en 2 y obtuve 6. Y una vez que ya tengo una sola base y un solo exponente, puedo aplicar la potencia. Pero como tengo exponente negativo, debo escribir esta base como fracción. Recuerden que si es un número entero, lo escribo como fracción partiéndolo por 1 o con denominador 1. Doy vuelta o invierto la base y me queda un sexto, porque ese 1 que estaba acá abajo ahora quedó como numerador. Inmediatamente el exponente me queda positivo y ahora aplico la potencia. 1. Acá otro detalle. Recuerden que también vimos la clase anterior, cuando tengo un exponente par y tengo la base negativa, siempre me va a resultar positivo como regla. Y si no recuerdan la regla, significa que este menos está multiplicado 2 veces por sí mismo. Es decir, menos por menos me da más. Por eso acá es positivo. Si fuera impar, negativo. Si es par, positivo. Y aplico la potencia entonces en el numerador. 1 elevado a 2 me da 1, porque 1 por 1 es 1. Y el denominador, 6 elevado a 2, 36, porque 6 por 6 es 36. Y para recordar entonces, cuando tengo una división de potencias de igual exponente, debo dividir las bases y mantener el exponente. Y esas son las 5 propiedades que existen de las potencias, además de las características importantes que vimos en la primera clase, que era cuando la base tenía exponente 0, el valor siempre es 1. Cuando tengo un exponente negativo, invierto la base por su eh, inverso multiplicativo y obtengo entonces el exponente positivo. Cuando tengo una base con exponente 1, siempre obtengo la misma base, ¿verdad? Esas eran las características más importantes. Sumado con estas 5 propiedades que acabamos de analizar, es todo lo que existe. Porque tanto para la suma y para la resta no hay ninguna regularidad, no hay ninguna propiedad, por lo tanto solamente ahí nos queda resolver las potencias y operar ya sea con suma, resta o la operación que me den. Entonces esto es lo que hay que recordar. Y ahora, lógicamente, después de esta clase viene una guía para que ustedes apliquen lo que estuvimos analizando. Les voy a dar un ejemplo de cómo se aplicaría esto en una actividad. Y lo vamos a analizar uno por uno. Bueno, entonces vamos a analizar ejemplos de ejercicios aplicando las propiedades que vimos recién. El primer ejemplo, aquí yo tengo que identificar lo primero de qué propiedad se trata y como tengo una multiplicación con bases iguales y exponentes distintos, entonces es la primera propiedad. La misma base con distinto exponente. Y según esto, yo debo mantener la base que es igual y como estoy multiplicando, debo sumar los exponentes, o sea, 5 más 3 negativo. Según las reglas de la suma de números enteros, obtengo 2. Entonces me queda 2 tercios elevado a 2. Aplico la potencia, tanto en el numerador como en el denominador, 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2, y obtengo 4 novenos. Aplicando entonces en este ejercicio la primera propiedad. Es lo más importante, identificar primero de qué propiedad se trata. En el segundo ejemplo, tengo bases en su forma decimal, finita dicho sea de paso,
y tengo el mismo exponente y estoy multiplicando. Por lo tanto, acá debemos aplicar la segunda propiedad, que es multiplicación de bases distintas y exponentes iguales. Entonces, acá, a diferencia de la anterior, para que veamos las dos formas, vamos a inmediatamente, antes de comenzar a aplicar la propiedad, vamos a escribir como fracción estos números decimales finitos. Ya que acá en las nubes les explico nuevamente cómo se transforman. Eso ustedes lo analizan luego y vamos a aplicar la potencia. Entonces, la propiedad. Este 0,4 escrito como fracción corresponde a 2 quintos y ahí está anotado. Y este 3,75 corresponde a 15 cuartos y ahí está anotado. Y mantengo entonces el exponente que me daban originalmente. Recuerden que la propiedad nos indica que si tenemos bases distintas y exponente igual, debemos multiplicar las bases y mantener el exponente. Entonces multiplicamos las bases, mantenemos el exponente. Para multiplicar podemos simplificar aquí en este paso o al final. Aquí en este caso vamos a simplificar aquí. Recuerden que si estamos multiplicando podemos simplificar en un orden distinto, no necesariamente el que está inmediatamente abajo, ¿verdad? Entonces, el 2 y el 4 pueden ser divididos por 2. Por lo tanto, 2 dividido en 2 obtengo 1, 4 dividido en 2 obtengo 2. Y se van los originales y me queda 1 y 2. Y acá el 15 y el 5 pueden ser divididos por 5. 15 dividido en 5 obtengo 3, 5 dividido en 5 obtengo 1. Entonces ya ahí simplifiqué todo lo que podía simplificar. Por lo tanto, ahora multiplico 1 por 3, obtengo 3, 1 por 2, obtengo 2. Y tengo 3 medios y ya simplificado. Si no simplifican en este paso, lo pueden hacer acá. Pero aquí ya me ahorré el tener que simplificar al final. Entonces, una vez que ya tengo la base con el exponente, puedo aplicar la potencia, tanto en el numerador como en el denominador. 3 elevado a 4 obtengo 81 y 2 elevado a 4 obtengo 16. Y ahí aplicamos la potencia y pudimos resolver con la segunda propiedad. Tercer ejemplo. Tengo la misma base escrita en su forma fraccionaria, infinita, periódica, y tengo exponentes distintos, enteros, y estoy dividiendo. Por lo tanto, la propiedad que aplica en este caso es división de potencias de igual base y distinto exponente. Para resolver, vamos a escribir estos decimales, que es el mismo, infinito, periódico, como fracción, lo primero. Y 2,3 periódico, escrito como fracción, corresponde a 7 tercios. Ustedes analizan este paso o lo recuerdan. Entonces, lo escribo como fracción y mantengo todo el resto que era el numerador, perdón, el exponente menos 3 y el exponente 2. La propiedad me decía que debo mantener la base y como estoy dividiendo, debo restar los exponentes, respetando las reglas de suma y resta de enteros. Por lo tanto, me quedan 7 tercios elevado a menos 3 menos 2. Y menos 3 menos 2 obtengo menos 5. Cuando tengo la base y el exponente, como el exponente es negativo, invierto la base y el exponente lo puedo escribir como positivo y aplicar la potencia. En el numerador me queda 3 elevado a 5 y el denominador 7 elevado a 5. 3 elevado a 5, 243, 7 elevado a 5, 16.807. Entonces ahí aplicamos la cuarta propiedad según el número que vimos anteriormente, que era división de potencias de igual base y distinto exponente.
el siguiente ejemplo me dan una base escrita como decimal, una base escrita como fracción. Estoy dividiendo las bases y tengo el mismo exponente. Por lo tanto, la propiedad que aplica en este caso es división de distintas bases e igual exponente. Para resolver, vamos a igualar las bases a un mismo registro, es decir, vamos a escribir todo como fracción. Y el 0,25, que es un decimal finito, escrito como fracción, corresponde a un cuarto. Ustedes después ven ese detalle. Una vez que ya tengo ambas bases escritas en el mismo registro, en este caso como fracción, voy a aplicar la propiedad. Me dice que si tengo bases distintas y estoy dividiendo, divido las bases y mantengo el exponente que era igual. Para recordar también, para dividir fracciones, la primera fracción la mantengo tal cual, la división la represento como multiplicación y establezco el inverso multiplicativo de la segunda fracción, que era invertir el orden. Y luego multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1 obtengo 1, 4 por 2, 8. Y mantengo el exponente. Y una vez que ya tengo una base y un exponente, puedo aplicar la potencia. El numerador me quedaría 1 elevado a 4 y en el denominador 8 elevado a 4. 1 elevado a 4, 1. 8 elevado a 4, 4096. Y ahí aplicamos las primeras cuatro propiedades que tienen que ver con la multiplicación y división, todos los casos. Y en este ejemplo, ahora tenemos acá una combinación de cosas que tenemos que establecer, que tenemos más de una operación. Lo primero, acá en el numerador de esta fracción, tengo una multiplicación, pero además tengo potencia de una potencia. En todos los casos tengo potencia de potencia. Tengo multiplicación y les recuerdo que una fracción es lo mismo que una división. Esto podría haberse anotado como este numerador dividido en el denominador. Es lo mismo. Recuerden siempre entonces que la fracción indica la operación de división. Entonces vamos a hacerlo por parte. Ya primero vamos a resolver las potencias de las potencias. Entonces nos decían que para eso debo mantener la base y multiplicar los exponentes. Y ahí está, 2 elevado a 3 por 3, en este caso sería 2 elevado a 2 por 4, y abajo en el denominador me queda 2 elevado a 2 por 2, ¿verdad? Entonces realizo las multiplicaciones y obtengo 2 elevado a 9 por 2 elevado a 8 dividido en 2 elevado a 4. Solamente ahí resolví esas multiplicaciones y obtuve los exponentes. Vamos entonces a la parte del numerador. Acá tengo una multiplicación de potencias de igual base. La propiedad me dice que mantengo la base y como estoy multiplicando, sumo los exponentes. Entonces acá obtendría 2 elevado a 17, porque 8 más 9 es 17. Y mantengo entonces abajo el denominador. Y aquí, en este paso, es lo mismo cuando tengo una fracción que decir una división, que es la cuarta propiedad que revisamos al comienzo. Acá tengo una división de potencias de igual base. Por lo tanto, mantengo la base y resto los exponentes, tal como si acá hubiese habido una división. Entonces me queda 2 elevado a 17 menos 4, eso me resulta 13, y 2 elevado a 13, es decir, el 2 multiplicado 13 veces por sí mismo, obtengo 8192. Entonces acá en este ejemplo hay involucradas varias propiedades. Potencia de una potencia, multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, y división de igual base y distinto exponente.
Todas esas propiedades estaban involucradas en un solo ejercicio. Y por último, vamos a resolver este ejercicio que también hay combinación de propiedades. A ver, entonces vamos a empezar por la parte del numerador de esta fracción. Tengo 2/3 elevado a menos 3 multiplicado por 3/2 elevado a 4. Aquí en este caso observo que las bases son distintas y los exponentes distintos. Y no vimos ninguna propiedad que todo fuera distinto. Acá, para poder aplicar una propiedad, o tengo las bases iguales o los exponentes iguales, pero en este caso no se da ninguna. Pero sí puedo hacer algo para obtener bases iguales. ¿Y qué es? Es observar la regularidad que cuando tengo un exponente negativo, yo puedo invertir el orden de la base, que es lo que aplicamos acá. Entonces, como tengo exponente negativo, invierto la base y el exponente me queda positivo. Y al invertir la base, me quedó igual que la segunda. Entonces ahora sí tengo cómo aplicar una propiedad porque tengo la misma base y distinto exponente. Y ese es lo primero que hay que hacer aquí en el numerador. Y antes de seguir resolviendo, veamos qué pasa acá en el denominador. El denominador me va a quedar distinto del numerador porque la base también es diferente. Tengo 9/4 y el exponente también es distinto porque no tengo 2 acá arriba. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Esta fracción yo la puedo representar como esta misma base, pero elevada a una potencia. Porque si tú observas 9 dividido en 4, yo lo puedo expresar como 3/2 elevado a 2. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9 y 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, esta fracción solita, sin considerar este exponente, yo lo puedo expresar como la misma base de lo que tengo en los numeradores. Pero como ya estaba elevado a 2, tengo que volver a elevar a 2. Porque este 9/4 es 3/2 elevado a 2 y además considero la potencia que estaba ya instalada acá en el denominador original. Entonces ahora obtuve siempre la misma base y ahora puedo aplicar tranquilamente las propiedades que ya vimos anteriormente. Vamos entonces, seguimos resolviendo en el numerador. Como tengo la misma base y estoy multiplicando, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces me quedaría 3/2 elevado a 3 más 4, que es 7. 3/2 elevado a 7 en el numerador. Y en el denominador me quedó una potencia de una potencia. Por lo tanto, mantengo la base y multiplico los exponentes. Y 2 por 2 me da 4. Arriba sumo porque tenía multiplicación de igual base y abajo tenía potencia de una potencia, por lo tanto multiplico. Y obtengo una división de potencias de igual base y distinto exponente. Por lo tanto, aplico la propiedad, mantengo la base y resto los exponentes porque estoy dividiendo. 7 menos 4 y obtengo 3. Una vez que tengo una base y un exponente, puedo aplicar entonces la potencia tanto en el numerador como en el denominador y obtengo 3 elevado a 3, 27 y 2 elevado a 3, 64. Y entonces esos son todos los ejemplos que podemos analizar donde están involucradas la mayoría de las propiedades que analizamos. Obviamente siempre esto puede ser o mucho más simple o mucho más complejo dependiendo de qué tantas cosas combinemos y de qué tanto trabajo previo haya que hacer en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Pero la idea es ir aplicando y analizando caso a caso. Eso es todo lo que vamos a analizar por ahora.